Em, Como saben, nuestro programa tiene 4 unidades, cada una compuesta por 4 sesiones o temas. Entonces, hasta la semana pasada hemos cerrado la unidad 1, que estuvo orientada a dialogar sobre la gestión académica en los programas de educación médica. Esta unidad, la que empieza hoy día, tiene como foco la innovación docente y la investigación, ya no como investigación en educación médica que se vio en una de las sesiones de la unidad 1, sino la investigación como parte del proceso educativo. Entonces, esta unidad 2, que repito, está enfocada en innovación docente e investigación, tiene 4 temas, el primero de los cuales lo vamos a trabajar hoy día y que entra frontalmente con el tema de estrategias innovadoras. Estas las vamos a ver siguiendo el formato que ya todos conocemos a través de 2 presentaciones. La primera más centrada en las innovaciones en los procesos didácticos, y la segunda más bien centrada ya en los temas de simulación y realidad virtual como formas de innovación en las cuales estamos muchos de nosotros o todos involucrados. Las conferencistas ya todas ellas han tenido la gentileza de estar desde muy temprano hoy día. Les doy la bienvenida y las voy a ir presentando previo ya a que tomen la palabra. Por lo tanto, voy a presentar en este momento a nuestra primera conferencista, la doctora Caterine Marín Donato. Katy es doctora en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona. Es magíster en Educación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Chile, máster internacional en gestión universitaria por la Universidad de Alcalá, y es kinesióloga de formación, ya con más de 20 años de experiencia, dedicada a diseño curricular, formación basada en competencias, aseguramiento de la calidad e innovación educativa. Actualmente, la doctora Marín es directora de calidad y desarrollo estratégico de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, en Chile, donde viene liderando procesos de evaluación y mejora continua, tanto de pre como de posgrado, renovación curricular, y ha participado en el diseño y rediseño de programas del área de la salud en proyectos de innovación e investigación educativa. De manera que le damos la bienvenida a la doctora para su presentación. Katy, puedes tomar la palabra. Buenos días, un gusto. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este curso, que la verdad es bastante, muy interesante. He conocido y compartido con varias personas que lo han tomado y la verdad, al parecer, es un curso muy enriquecedor y para mí es un honor estar hoy día compartiendo con ustedes estos 30 primeros minutos de la jornada. Entrando en el tema, vamos a trabajar hoy día del contenido a la competencia, metodologías activas para la formación. Y el propósito de estos primeros 30 minutos, 20 minutos de exposición y después nuestros 10 minutos de pregunta, será reconocer elementos claves de las metodologías activas para orientar su implementación en la formación médica, entendiendo que acá tenemos a líderes educativos quienes ustedes están tomando o van a tomar decisiones en relación a la implementación de estas metodologías. Entonces, vamos a partir con esta imagen que representa, yo creo que muchos de ustedes, a muchos de nosotros, porque buenos alumnos, ¿cierto? Que obtienen muy buenas notas en la teoría durante sus primeros años de formación, personas muy estudiosas que cuando pasan a su primera experiencia clínica, en la carrera que sea del área de la salud, algo pasa ahí. ¿Ya? Si nosotros observamos esa imagen, podemos ver que esta niña que estaba tan feliz con sus buenos resultados, buenas calificaciones, algo pasa que tal vez inseguridad, siente que no va a responder frente al paciente, se pone nerviosa y esta es una historia común. No sé si alguno de ustedes pasó por esto, conoce a alguien
o le resulta cercana la historia. ¿Mm? Em, ¿Por qué puede suceder esto? ¿Por qué podemos tener muy buenos alumnos que en el momento de aplicar sienten que no pueden o sienten esta inseguridad? Durante décadas nosotros hemos organizado la formación en ciencias de la salud, de la educación médica, en los contenidos que debe saber el estudiante. Yo me imagino que ustedes han revisado esto en otras clases. Nos concentramos en información, que es abundante y es cierto, información que debemos dominar, que los estudiantes deben dominar, en memorización y en cobertura de contenido. Y después el estudiante nos da un examen en relación a esos contenidos, cómo se apropió de aquello. Sin embargo, hoy la educación médica se centra en otra pregunta clave. ¿Qué debe ser capaz de hacer con esos contenidos del estudiante? Porque ya no nos basta con que los tenga en su cabeza, los domine bien y pueda darnos una prueba escrita, sino que tiene que ser capaz de aplicarlos a contextos reales. Y sobre todo en este mundo que es cambiante y donde cada vez aparecen nuevas maneras de ejercer la práctica médica, aparecen eh, nuevas condiciones de enfermedades, ¿cierto? Entonces, nuestro foco es que el estudiante con esos contenidos sea capaz de resolver las problemáticas de salud a las cuales se va a enfrentar. Y esto es lo que nosotros conocemos como una enseñanza que se basó en objetivos de aprendizaje a una enseñanza que hoy se basa en resultados de aprendizaje, que voy a ser capaz de hacer con ese contenido, o educación basada en competencias. Y para eso, las metodologías tradicionales pasivas, en las cuales el estudiante es alguien que está recibiendo un contenido, recibiendo información de parte de un profesor que es el centro de la clase, un profesor que está transmitiendo información para después recogerla desde el estudiante, lo que conocemos como la educación bancaria, que señalaba Paulo Freire. Deposito la información y después la recojo. Y yo diría que peor que en una relación bancaria, porque la recojo sin intereses. Espero que me devuelva lo mismo que le entregué a una educación en donde esa metodología pone en el centro al estudiante. Son metodologías activas. ¿Y qué vamos a entender hoy para que estemos todos de acuerdo en relación a las metodologías activas? Tienen varias características. Lo primero es que son estrategias de enseñanza centradas en el estudiante. Y acá lo marco, favorecen el aprendizaje activo, logrando que este estudiante deje de ser un receptor pasivo y aprenda haciendo, pensando, resolviendo problemas. El docente convierte en alguien que no entrega todos los conocimientos, sino que desafía al estudiante a ir en búsqueda de contenidos, a ir en búsqueda de la resolución de problemas. Acá dejo algunas referencias que son interesantes para quienes quieran profundizar en el tema de las metodologías activas, famosas, sobre todo esta del año 2006 de Fernández March. Es bien simple, fácil y recomendable para todos. No hay que ser expertos en el área para poder disfrutar de esas lecturas. Ejemplos, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos a las metodologías activas en salud? Lo que ustedes ven acá, aprendizaje basado en casos, en problemas, simulación, en equipo, aula invertida, pacientes estandarizados. También quiero mencionar que una clase expositiva puede convertirse en una muy buena estrategia para el aprendizaje activo si se incorporan ciertos elementos. Es decir, no quiero dejar la idea durante esta mañana que una clase expositiva no favorece el aprendizaje activo, porque sí lo hace dependiendo de las estrategias, cómo la llevamos o cómo incorporamos
pequeñas cápsulas en la clase que permitan que el estudiante realice ciertas operaciones mentales. No es la idea de hoy detenernos en cada una de las metodologías, sino más bien en realizar un análisis en relación a qué hay detrás, cuáles son los elementos que están detrás de cada una de esas metodologías que permiten activar el aprendizaje de ustedes, que pueden contestar en el chat con sí o con no. La pregunta es, ¿son estas imágenes ejemplos de incorporación de metodologías activas? ¿Podemos apreciar metodologías activas en las imágenes? En el chat, en 30 segundos. Vamos mirando. Mostrar chat. Sí, sí. No necesariamente nos dice Rafael. Ambas, sí. Mon- María Montoya, no. José Rafael, ¿nos puedes comentar por qué no necesariamente es una metodología activa? Em, Porque no necesariamente es el alumno el centro de la información, podría ser lo mismo que estuvieran haciendo en un libro, memorizando estructuras, pero metodologías activas deberían ellos participar, ¿no? O sea, ellos deberían de repente, eh, no sé, discutir, pero aquí están simplemente observando. Muchas gracias, José Rafael, porque toda la razón. Esta puede ser un ejemplo de metodología activa siempre y cuando los estudiantes estén haciendo algo con ese contenido. Y este es un primer mensaje para ustedes como tomadores de decisiones en relación a qué es lo que se compra o dónde se invierte el recurso. Porque podemos ver estas mesas anatómicas digitales maravillosas que son utilizadas igual que el libro de anatomía para que los estudiantes miren estructuras, hagan el dibujo y estaríamos con eso realizando metodologías totalmente tradicionales. No hay una ganancia efectiva en el aprendizaje si yo las tecnologías las utilizo de igual manera que un libro y las transformo en algo que puedo mostrar, que tengo lindos materiales para realidad virtual, por ejemplo, pero si ese estudiante con los lentes está solo mirando, no hay un aprendizaje activo por parte del estudiante. Entonces, quiero dejar como un punto importante que así como una clase tradicional expositiva sí puede ser un elemento, una estrategia, una metodología activa, en la utilización de tecnología en sí misma no necesariamente representa una metodología activa. En este marco vamos a conversar sobre tres claves para conocer cuándo una metodología realmente moviliza el contenido hacia la competencia. Porque de eso estamos hablando, una metodología activa lo que nos permite es pasar del contenido a la competencia. Podemos hablar muchísimo sobre metodología activa porque se ha escrito un montón, pero hoy nos vamos a concentrar en tres puntos. Primero, sí o sí, una metodología activa favorece el aprendizaje activo. ¿Y qué significa eso? Que el estudiante realiza operaciones mentales. Durante la actividad, el estudiante está comparando, clasificando, reconociendo, estableciendo conexiones entre los contenidos que estamos trabajando, formulando preguntas, ¿ya? Entonces, hay una serie de operaciones mentales que yo tengo que tratar de poner durante las actividades. Por ejemplo, cuando les puse la diapositiva con estas imágenes de tecnología y hago la pregunta, ¿son, este es un ejemplo de metodologías activas?
la operación mental que ustedes realizaron, lo primero fue hacer un análisis, una revisión, una comparación. ¿Y una comparación con qué? Con ideas previas que pueden traer sobre las estrategias metodológicas activas o una revisión rápida de lo que la docente o de lo que Catherine estaba diciendo. Entonces, dejaron por unos segundos de ser receptores pasivos a ser agentes activos operando sobre el contenido que estamos trabajando. Entonces, también se los quiero relevar porque es un ejemplo de ciertos puntos que uno puede poner en clases como esta, en donde sí se pueden favorecer operaciones mentales. ¿Ok? Llevado al ámbito de la salud, veamos ejemplos concretos. Hay operaciones mentales que son más básicas en relación al contenido cuando pido al estudiante analizar evidencia, que conecte ideas, contrastar opciones distintas, por ejemplo, contrastar opciones de terapia, contrastar opciones de eh, tratamiento, de evaluación, de dietas que se le pueden dar al paciente. Cuando le pido que me explique el por qué, cuando el estudiante explique el por qué, tiene que realizar varias operaciones mentales, siempre y cuando yo en la diapositiva anterior, en la clase o en el material, no le haya dado el por qué escrito, porque si le doy yo la explicación que estoy pidiendo previamente, ya no es una operación mental compleja, sino que va a estar repitiendo lo que ya mencioné. Entonces, una operación mental puede ser también de alto nivel, como esta que estoy marcando en rojo, que es lo que esperamos, ¿cierto? Toma de decisiones. Finalmente esperamos que con este aprendizaje de contenido pase todo esto, que analice un caso, que conecte mecanismos, compare alternativas, interprete datos, genere hipótesis, priorice opciones y tome decisiones. Entonces, el aprendizaje activo y las estrategias activas van desde lo inicial, desde lo que tiene que ver con el razonamiento, y nos permiten avanzar hacia la toma de decisiones. Cualquier actividad que ustedes incorporen y que permita al estudiante realizar estos pasos es una estrategia, una metodología activa, independiente de cuánto se están moviendo los alumnos, independiente si la estoy realizando en una sala de clase o en un campo clínico o en una sala de simulación. El segundo punto importante es que aportan a la integración curricular, es decir, trabajan más de un contenido. En cualquiera de estos niveles de integración, porque tenemos estrategias, metodologías activas que permiten integrar articulación entre disciplinas que se enseñan en un mismo periodo formativo: anatomía, morfología, histología. O también favorecen la integración vertical cuando conectan disciplinas que se enseñan en distintos momentos, como por ejemplo conectar o integrar clínicas y básicas. Y tenemos metodologías activas que ya van mucho más allá, que es el caso, por ejemplo, de la simulación, cuando permitimos que la integración ya demuestre desempeño. Entonces, segunda característica de una metodología activa: integra. Independiente del nivel, existe una integración. Y en tercer lugar, sí o sí, tienen que incorporar la retroalimentación durante el proceso. ¿Ok? Entonces, ya sea en una clase expositiva donde yo hago preguntas y voy dando la retroalimentación inmediata sobre lo que me van respondiendo a los estudiantes, o en un proceso de simulación, la retroalimentación tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque permite observar el desempeño, detectar errores, escuchar al estudiante y a su vez al estudiante le permite ir ajustando, ¿ya?, sus desempeños, sus conocimientos. Por lo tanto, aquí también otra idea clave para cualquier metodología activa: retroalimentar no es solo evaluar al final,
es ayudar a mejorar durante el proceso. ¿Y cuál es la clave? Y aquí es otra pregunta para ustedes. ¿Cuál es la clave que permite incorporar las metodologías activas de manera óptima, eficiente? La clave del éxito para incorporar metodologías activas. Vamos escribiendo en el chat, segundo punto. Si alguien quiere levantar la mano y participar también. Bien. Mónica, ¿a qué te refieres con la estrategia didáctica? Hola, buen día. Pues Eh, precisamente tendremos que identificar cuál sería la mejor herramienta pedagógica. Esto es de todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje que existen. También hay técnicas, estrategias, y en conjunto eso nos permite aterrizar eso en el aula. Muy bien, muchas gracias. José, convertir al alumno en el protagonista del aprendizaje. ¿Algo más que nos quieras comentar con eso? Claro, gracias, que se den cuenta que no pueden ser nada más receptores, que ellos tienen que construir el aprendizaje y sobre todo estimular la metacognición, darse cuenta de cómo están aprendiendo, de que realmente están aprendiendo y al final de cuentas creo que pues nuestros alumnos son curiosos por naturaleza y terminamos siendo nosotros los que acabamos con esa curiosidad. Muy bonito lo que mencionas y además relevaste algo importante que es la metacognición. Y eso es lo que apuntamos cuando trabajamos el tema de la retroalimentación durante el proceso. Cuando el estudiante o nosotros mismos somos capaces de comprender cómo aprendemos, ese proceso fluye y la calidad del aprendizaje es mejor. Muy bien. Bueno, tener docentes capacitados con competencias, muy bien, promover comunicación efectiva y confianza, muy bien, plantear los logros de competencia. Ese también es un elemento importante, ¿no? Porque realmente cuando yo tengo claro lo que quiero lograr, cuando yo al principio de esta sesión les digo cuáles son mis propósitos, mi propósito no es que usted aprenda a desarrollar metodologías activas. Mi propósito es mucho más acotado, solo que seamos capaces de relevar tres características que me permitan tomar la decisión de qué metodologías activas aplicar. Y antes de seguir dando la palabra, para que pasemos al momento de las preguntas, yo creo que la clave del éxito es lo que ustedes ahí señalan, profesores preparados, profesores capacitados que comprendan muy bien cómo aprenden los estudiantes, cómo es un modelo de competencia, cómo es la metacognición, que conozcan de metodologías activas, porque finalmente la tecnología habilita, la metodología nos va a orientar, pero el docente es el que transforma. ¿Ok? Entonces, todo lo que ustedes pusieron en el chat confluye en esto, que los docentes estén capacitados, conozcan de esos ámbitos y puedan impactar la vivencia de nuestros estudiantes. Eso es lo que tenía preparado para hoy en estos 20 minutos. Espero, doctor Mendoza, no haberme pasado del tiempo para poder tener el momento de preguntas y más comentarios. Muchísimas gracias, doctora Marín, por la presentación tan motivadora que desde hace rato están ahí ya manos alzadas, así que vamos a empezar con la sesión de preguntas, comentarios y respuestas. A ver, ya las tengo por acá, creo que en orden en la pantalla. Y si no, las que vi, más o menos empiezan con Sandra. Sandra. Sí, sí, buenos días. Buenos días, muchas gracias, doctora. En realidad, cada una de las ponencias a nosotros nos ilustran bastante y en especial esta que tiene que ver con, bueno, con la forma en que nosotros podemos transformar metodologías en realidad activas o pasivas, pero hacerlas mucho más idóneas.
considero que el agente importante somos los docentes, ¿no? Los directivos, las autoridades, los estudiantes son importantes, pero yo considero que el éxito de alcanzar los resultados de aprendizaje, como usted lo ha mencionado, es la capacitación, preparación, pero sobre todo el compromiso de los docentes, ¿no? Poder, poder hacer que el docente no solamente esté capacitado, sino que esté comprometido con los resultados de aprendizaje para poder aplicar lo aprendido, ¿no? Capacitaciones tenemos bastantes, pero el compromiso creo que se logra fidelizando a los docentes, que son los, creo yo, agentes protagónicos y considerando también que a veces la docencia es un apostolado, estamos muchas veces trabajando con los alumnos, pero tenemos un trabajo antes de la clase y después de la clase, ¿no? Y creo que incorporar estas tres claves para poder lograr estos resultados va a ser muy, muy importante. Muchas gracias, doctora. Solamente una consulta a usted en relación a lo que nos ha compartido. Yo considero que decir que hay metodologías activas y pasivas podría quizás hacer que el mismo estudiante considere que el hecho de escuchar sea pasivo, ¿no? Y a veces asociamos lo pasivo a lo negativo. A mi modo de ver, todas las metodologías son activas. Cuando el estudiante escucha, cuando el estudiante ve, ¿no? Cuando el estudiante participa, ya está activando capacidades que ellos tienen para aprender, para incorporar, pero sí considero que hay algunas más activas o interactivas que sí motivan mucho más la consecución de los resultados de aprendizaje. Muchas gracias, doctora. Bien. Tomando el punto, Sandra, muchas gracias por tus comentarios. Cuando hablamos de metodologías, y por eso lo pongo entre comillas, ¿ah? Justamente es para generar este debate, pongo metodologías pasivas porque es una inconsistencia. Una metodología siempre debiese ser activa. ¿Y por qué digo esta inconsistencia? Porque estas cosas durante un relato generan algo que llamamos, y que ustedes lo pueden anotar y buscar, conflicto cognitivo. Cuando yo, que está estudiado, cuando yo pongo este tipo de cosas cuidadosamente en una presentación, lo que busco justamente es activar procesos, operaciones mentales en la audiencia. Y sí puedo decir que hay estrategias que no favorecen el aprendizaje activo. Si yo doy una conferencia plana, si yo doy solo me dedico a transmitir contenidos sin dar la oportunidad pequeña a que el estudiante opere sobre ese contenido no se va a fijar en las estructuras mentales del estudiante, no se va a convertir en un aprendizaje profundo. Aquí hay aprendizaje activo, que es lo que hemos visto hoy, por tiempo, no podemos pasar al punto siguiente, que es el aprendizaje profundo, que es que ese nuevo contenido se ancle a las estructuras mentales de nuestros estudiantes y quede de manera accesible para resolver problemas más complejos. ¿Ya? Eso también lo pueden anotar, porque nos muestra cómo, por ejemplo, si voy al cine, yo puedo estar viendo una película y de ninguna manera eso puede ser pasivo, yo no voy a aprender al cine. Alguna idea de la película me va a quedar en alguna película, en otras no. Y da lo mismo. Pero cuando hablamos de enseñanza de nuestros estudiantes, no nos damos lo mismo si ese aprendizaje no se ancla en las estructuras mentales. Por tanto, cuando yo me refiero a aprendizaje activo, sí o sí me refiero a operaciones mentales que favorezcan el aprendizaje activo y por ende el aprendizaje profundo. Eh, Muchas gracias. Por un tema de tiempo, yo les voy a pedir a Ignacio, María Elena y José que hagan sus intervenciones o aportes concretos, y le voy a pedir a los tres que lo hagan en bloque para que la doctora Marín pueda también hacer una respuesta colectiva y podamos pasar ya a la siguiente sesión.
Entonces empezamos con Ignacio. Buenos días. Bueno, primero agradecer por la presentación, súper buena, y también mencionar que yo soy un converso y que en realidad creo mucho en este tipo de situaciones. Y mi pregunta, y es también una solicitud, un llamado de ayuda, porque en realidad lo que yo veo es el tratar de hacer participar al estudiante en grupos pequeños funciona muy bien, pero mi pregunta es cómo hacerlo en grupos grandes. A mí me toca tener 140 alumnos en una sala, trato de hacer las cosas más lúdicas, que se rían un poco, preguntar más para que haya más interacción, pero siempre son los mismos cuatro que terminan participando. Entonces mi pregunta es justamente cómo hacer que en estos grandes grupos de personas tratar de hacer más activo el conocimiento y la interacción. Muchas gracias, Ignacio. María Elena. Gracias, doctor Mendoza. Doctora Caterine, muchas gracias. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los principales retos que afrontas cuando implementas este tipo de metodologías? ¿Cómo los superas? Y decirle al doctor que habla ahorita que nosotros tenemos máximo grupos de 35 y que si eso, pues eso realmente a nosotros nos beneficia. ¿Y tú qué piensas de ese número? Gracias. Muchas gracias, María Elena. Finalmente, doctor Rafael, José Rafael. Muchas gracias. Lo que quería comentar y preguntar es que las metodologías activas en un currículo tradicional, es decir, con unas asignaturas fragmentadas, podrían quedar solamente como buenas intenciones. Yo consideraba de que necesariamente tendríamos que estar ante un currículo con otra visión, ¿no? Con un currículo que promueva la integración para que esto pueda tener coherencia. Si no, quedaría como esfuerzos con muy buena voluntad de repente de los docentes. Entonces me queda un poco la duda si son solamente los docentes o la voluntad de los docentes o su capacidad de forma individual o es todo un sistema que debería funcionar de manera sincronizada. Esa sería mi pregunta. Ya voy a partir por la última. Efectivamente, esto tiene que funcionar de manera sincronizada en el sentido de que es la autoridad, el liderazgo, el que favorece y implementa ciertas estrategias de formación de profesores para que puedan aprender sobre estas temáticas y poder implementarlas. Entonces, sin la voluntad, sin el liderazgo, esto no va a funcionar. Dos, no necesito tener grandes cambios curriculares. Pensemos, vamos al extremo, un currículum tradicional que podemos tener hoy en día. En ese currículum sí puedo implementar ciertas estrategias activas, y ahí me devuelvo a la primera pregunta, en clases expositivas incorporando, modificando mi clase e incorporando ciertos desafíos que no voy, en honor al tiempo, no voy a dar esos ejemplos, pero sí me puedes escribir de manera interna y directa porque nosotros hacemos talleres. De hecho, sí, partí hace muchos años atrás dando talleres en relación a cómo incorporar, les llamábamos cápsulas, cómo incorporamos cápsulas en nuestras clases expositivas que permitan hacer puntos de aprendizaje activo durante la sesión, con audiencias amplias, 80 estudiantes máximo nosotros teníamos en esa época y tenemos ahora. Y por normativa institucional también tenemos grupos ya cada vez más pequeños. ¿Ok? Ahora, es un desafío 140, podemos conversar por interno y te puedo dar algunos tips. Entonces, no es necesario, doctor, tener un gran cambio curricular. En una clase tradicional incorporo ciertos elementos. Puedo trabajar también, un currículum tradicional también tiene trabajo de grupos pequeños, sacar el máximo provecho a esas actividades de grupo pequeño. No necesito tener una inversión grande en grandes centros de simulación para favorecer el aprendizaje. Con los elementos que ustedes tienen, de todas maneras, pueden subir niveles en relación a la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. Y devolviéndome a la pregunta en relación a los desafíos, el primer desafío son los profesores. Los profesores tenemos esto de lo he hecho siempre así, yo aprendí así, a mí me funcionó. Yo creo que, porque hay mucha creencia,
y falta de confianza en que hay toda una disciplina que viene de la psicología del aprendizaje y de la educación que tiene muy estudiado en cómo esto sucede. Esto no es magia, no es brujería, ¿ya? Lo que estamos aquí conversando, sino es todo un respaldo, así como no vamos a dudar de nuestros libros de fisiología o de farmacología, ¿cierto? De ese conocimiento, tampoco deberíamos dudar de los fundamentos de la educación. Entonces, la primera resistencia, doctora, el desafío ha sido nuestros profesores. En esto ya llevamos muchos años, entonces ha habido un cambio importante de mentalidad. Y el desafío, y aquí también lo dejo, que estamos teniendo en estos instantes, son nuestros estudiantes, porque vienen de un sistema escolar en donde están acostumbrados a la educación bancaria. El profesor les dice algo, les pasa una presentación y en la prueba pregunta lo mismo. Entonces, efectivamente, estamos con una generación que es mucho más compleja de trabajar porque ese desafío cognitivo con ellos eh, es complejo. Es difícil porque además de la pantalla, del computador, a venir a una clase, no tienen muchas ganas digamos, engancharse o trabajar o responder a los desafíos que ponemos. Entonces, esos dos elementos, profesores y estudiantes, son los que deberíamos considerar al minuto de tratar de implementar estas estrategias. Muchísimas gracias nuevamente, entonces, doctora Marín, por su brillante presentación y por todas estas, este diálogo ya con los líderes participantes. Yo lamento que por un tema de tiempo no pueda dar más la palabra porque ya veía más manos que se iban alzando. Pero vamos a tener después, como todos sabemos, nuestro momento del conversatorio, donde seguiremos profundizando y la doctora Marina ha tenido la amabilidad también de proporcionarnos esta oportunidad de poder contactarla para quienes deseen ya un diálogo más directo y poder ir profundizando en este fascinante tema. Muchísimas gracias, Muchísimas doctora Marín, y hasta todo momento. Muy amable, gracias. gracias a ustedes. Hasta luego.